Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida nuevamente a tu programa Minería Responsable. En esta oportunidad tenemos un interesante entrevistado. Vamos a conversar con don Jorge Poblete, quien es CEO de Witex, a quien le damos la bienvenida. Jorge, es un gusto tenerte con nosotros y te insisto, bienvenido a Minería Responsable. Muchas gracias, Claudio, por la invitación y bueno, también un cariñoso saludo a todos los auditores de Radio Agricultura que nos escuchan hoy día y muy interesante en el fondo poder hablar de temas tan importantes para nosotros como compañía, pero también para el país como los temas vinculados con el agua y la minería. Es que es un tremendo tema el tema del agua, sobre todo en la minería. Ahora, quisiera, Jorge, que nos comenzar esta conversación pidiéndote que tú nos contaras cuáles son los orígenes de Witex. Cuéntanos un poco de la historia de Witex. Witex es una startup tecnológica que partió en Chile hace ya 10 años atrás. Partió inspirada por la idea de Rodrigo Mena, un agrónomo que estaba en ese tiempo trabajando en la construcción de canchas de golf, cuando se comenzó a vivir la crisis hídrica en Chile. Y por lo tanto comenzó a ver cómo los canchas de golf se secaban o tenían dificultad para ser regadas. Y en ese momento ocurre la incorporación de tecnología en el mundo, que era el Internet de las Cosas, el IoT. Y lo que surge como idea es incorporar esa tecnología para poder medir en línea las redes hídricas y así optimizar el riego y al mismo tiempo evitar pérdidas, por ejemplo, a través de roturas o aberturas de llaves que no correspondan, y comienza la incorporación de tecnología. De ahí en adelante lo que hemos hecho es incorporar también la Big Data y la inteligencia artificial para poder, ocupando IoT, Big Data e inteligencia artificial, poder monitorear redes hídricas o redes de fluidos con tal de optimizar tanto el uso como también evitar pérdidas en esas redes hídricas o redes de fluido. Oye, cuéntanos un poquito, Jorge, ¿cuáles son los recursos críticos que hoy día ustedes ven, ustedes que están ahí en primera línea, digamos? Sí. ¿Cuáles son estos recursos críticos hoy día? Esa pregunta es bien importante porque en Witex lo que hemos estado buscando es ser un aliado estratégico para las compañías que administran recursos críticos que inciden en la humanidad, tanto ya sea por su impacto como negativo, eventualmente su desperdicio, como también su impacto positivo. Todos sabemos que el mundo tiene que enfrentar la descarbonización. Exacto. Pero esa descarbonización está situada y basada principalmente en la electrificación del mundo. Y para poder electrificarlo, por ejemplo, el cobre y el litio son dos minerales fundamentales para ese proceso. Y en su proceso de transición hacia ocupar metodologías menos carbonizantes, el gas natural, por ejemplo, también es una alternativa preferible al petróleo. Y por eso en Witex hemos estado colaborando muy fuertemente en que estos dos procesos se hagan con la mayor eficiencia o con la menor pérdida. Y por eso colaboramos con la industria del cobre fundamentalmente y también con la industria del gas en los procesos de gas natural. Ok, entonces estamos hablando del agua y el gas. Sí, ¿cierto? Gas natural licuado. Ya, ahora, ¿cómo ustedes como Witex usan el agua y el gas, por ejemplo, para los procesos productivos en el caso de la minería? Sí. Bueno, el agua y la minería están correlacionados. Para poder procesar el material, exacto, se requiere agua. Exacto. Se requiere agua para movilizarlo, para movilizar después, por ejemplo, el material de descarte, para poder también dar consumo humano en el fondo de los trabajadores que están en la minería y por lo tanto la minería consume agua. Exacto. Para su proceso también y para su proceso de servicio. Y esta agua tenemos que optimizarla. La minería ha hecho grandes trabajos en el fondo también para poder ocupar fuentes alternativas. Hace poco hemos visto el estudio que muestra que el agua desalada cada vez es más una alternativa real en la minería. Hoy día más del 30% del agua que se ocupa en minería de fuentes nuevas proviene del agua desalada. Pero aún así, esto requiere un esfuerzo enorme por medir. Para que nos hagamos una idea en las casas también y todos los auditores que nos escuchan, una operación minera, por ejemplo, puede tener más de 100 kilómetros de redes por las cuales circula agua. 100 kilómetros. Exactamente. De redes distintas en el fondo donde circula agua. Y para poder lograr que una pérdida de agua no permita que se use mal el agua, requiere ser monitoreada en línea. Entonces todos comprenderán que esto no es como monitorear la llave de la casa, esto es monitorear redes extensas hídricas que están funcionando 24/7 y por tanto la información en línea marca una diferencia enorme. Por eso de ahí viene el IoT y después viene la Big Data, porque los datos que se colectan son enormes. Nosotros en Witex, por ejemplo, administramos más de 8 millones de datos al día en el fondo que colectan al día. Exactamente, para poder administrar estos procesos en diferentes operaciones mineras. Y también en la operación del gas natural, que es lo mismo, son redes por donde circula el gas y que hay que estarlo monitoreando constantemente para poder administrar esa información
y evitar, por ejemplo, para tener una noción, una operación minera tal vez de tamaño mediano puede utilizar, por ejemplo, 10 metros cúbicos por segundo, que son equivalentes a 10.000 litros de agua por segundo. Eso es harto, ¿no? Eso es Muchísimo. promedio. La minería hoy día ocupa más o menos como 69 metros cúbicos por segundo, de los cuales un 70% viene de agua recirculada o agua de reuso. Exacto. Por tanto, para tener una dimensión, una operación en la minería se ocupan más o menos 64.000 litros por segundo en abastecer la operación minera. Si una operación necesitara 15 o 10, por ejemplo, metros cúbicos por segundo, son 10.000 litros por segundo. Cuando, imagínense, si a mí se me pierde 1 litro por segundo en una operación que maneja 10.000, no es es una pérdida muy chica comparado con el volumen que administran. Pero si 1 litro por segundo se pierden durante, por ejemplo, medio día, que yo no me he dado cuenta en una red extensa que se está perdiendo 1 litro por segundo, eso podría equivaler a miles de botellas de, por ejemplo, de 1,5. De hecho, una pérdida de 1 litro por segundo durante medio día, durante 12 horas, son 28.000 botellas de 1,5 litros que se perdieron durante ese mediodía. Es una pérdida muy pequeña. Entonces, claro, controlar la pérdida es fundamental. De hecho, hoy día los estudios que ha hecho Cochilco es que casi 3 metros cúbicos por segundo se pierden en roturas, en aberturas no controladas, en donde se gasta agua, y necesariamente eso podría ser optimizado. ¿Y cómo se optimiza? Midiendo en línea y tomando decisiones en el minuto para poder evitar esas pérdidas. Bueno, y es ahí precisamente, Jorge, en donde toma fuerza lo que ustedes están haciendo como Witex, digamos. Exactamente. Todo este tipo de fuga, recopilación de datos, es ahí donde ustedes se están posicionando como líderes definitivamente en la minería. Sí. Aquí hay una tarea bien importante, que es poder monitorear estas extensas redes, disponer de información de calidad para poder tomar decisiones acertadas. Y aquí hay varias etapas que influyen. Por un lado, también para colocarlo en contexto, la minería enfrenta condiciones climáticas bastante adversas muchas veces. La minería generalmente se desarrolla a alta altura en Chile, sí, sobre 3.000 metros de altura, en condiciones donde muchas veces no hay internet, en donde probablemente hay puntos de captación o uso de agua que están alejados de los puntos de operación. Por lo tanto, para colocarlo en contexto, hay que asegurar que uno toma el dato en zonas que muchas veces no tienen ni electricidad ni internet. Por lo tanto, la tecnología que se ocupa es muchas veces satelital y con paneles solares para autoadministrar la energía que se requiere en los paneles para poder monitorear esa información. Y una vez que está subida a la nube, hay que administrar grandes cantidades de datos para poder entregar información valiosa para la toma de decisiones. Y es ahí donde Witex tiene un valor agregado, que es monitorear esos puntos, subirlo a la plataforma y entregar reportes y información valiosa para la toma de decisiones en el manejo de la red hídrica. Jorge, tú acabas de dar que es una pregunta que viene más adelante, pero ya que la estás tocando, ¿cuál crees tú que es el elemento diferenciador que tiene Witex respecto de la competencia, digamos? Te insisto, nosotros sabemos que Witex hoy día está liderando en todo esto que es la recopilación de datos, cómo están trabajando con la inteligencia artificial, de manera bien pionera, ¿no? Pero ¿cuál crees tú que es ese elemento diferenciador que los hace estar hoy día trabajando con la gran minería, digamos? Sí. Bueno, muchas veces son más de un elemento, y sobre todo la gente muy vinculada a minería lo va a entender, porque por un lado está el servicio como tal, es decir, poder levantar data a través de IoT en sectores con complejidades climáticas y de acceso. Eso es algo que WI ha hecho ya durante varios años y está ya capacitado para poder entregar soluciones con calidad del dato en el fondo en diferentes situaciones. Pero además está la administración del dato, como tú decías. Claro. Es como tener mucha data por sí misma no genera valor. Lo que genera valor es el procesamiento de información para entregar información de calidad para tomar decisiones. Y ahí también hay un elemento distintivo que está dado principalmente por la experiencia. Pero además, para estar en minería, y todos saben que esto es un pilar fundamental, hay que ser seguros. Por lo tanto, para poder estar trabajando en minería también hay que tener una excelente gestión en seguridad. Y ahí también hay un valor que nos distingue, porque nuestros trabajadores, nuestros colaboradores, que van hoy día a terreno, muchas veces porque estos instrumentos hay que instalarlo, también manejamos altos estándares de seguridad que son también distintivos respecto a la competencia, dado que son personal calificado y preparado en el fondo para enfrentar ese tipo de situaciones. Sí, porque tú acabas de tocar otro tema que es súper importante y es súper relevante en la minería, que es el tema de la seguridad. Hoy día las grandes empresas mineras y las medianas
y las pequeñas también, por qué no decirlo, se fijan mucho y dan mucho énfasis al tema de la seguridad de sus colaboradores, digamos. Y usted me está diciendo que también están apostando fuertemente a tener una seguridad en tanto estar en la faena, digamos. Sí. De hecho, hoy día es impensado ser un colaborador activo de la minería en procesos que requieren además estar en terreno, sin contemplar y sin tener como valor número uno el tema de la seguridad. Exacto. Ya sea porque vaya dos o una persona, o ya sea porque va un equipo, pero el riesgo tiene que ser mitigado y hoy día para la minería es un valor primordial. Por lo tanto, y eso no se administra simplemente dando pautas generales o generando solamente política. Esto es una gestión diaria que implica estar cercano a los colaboradores, capacitación entender constante, que lo que hacen, capacidad constante. Las condiciones además son cambiantes, por tanto, uno tiene que irse adaptando constantemente y eso requiere una práctica constante de gestión. Así que hay un valor distintivo unido, como te digo, a la experiencia de Huilla, vinculada con levantar data en zonas muchas veces complejas geográficamente, vinculadas con la minería, pero al mismo tiempo también tiene esta componente de administración de la data, básicamente la obtención de información relevante para tomar decisiones. Y esa capa integrada es probablemente la conjugación de valores de WI que hacen que podamos estar trabajando principalmente en solucionar problemas industriales, tanto en la minería, que es un actor muy relevante y con alta exigencia, pero también en la industria del oil and gas, en la industria de la energía, que también es un sector industrial que requiere también mucho cumplimiento de normas para poder ser un actor relevante y aportar definitivamente a nuestro propósito, que es ser un colaborador en este proceso de transición que tiene que vivir el mundo hacia un mundo más descarbonizado. Sí, porque efectivamente ustedes no solamente están trabajando y con un nombre muy, muy valorado, ¿no?, en la minería, sino que también están en otras industrias que son tan importantes como el gas, como dices tú, y como el agua. Sí. ¿Cierto? Ahora, dime una cosa respecto de ustedes están en todas estas industrias. ¿Cómo funcionan, en términos lo más pedagógico posible, Jorge, los sistemas de telemetría que ustedes tienen y los sistemas de monitoreo? Sí, esa es una pregunta interesante porque pareciera ser que esto que se habla tanto del Internet de las cosas y la Big Data es algo que uno habla y muchas veces no se dimensiona o no se entiende exactamente qué es lo que se hace. Exacto. Pero en términos muy simples, existe una enorme cantidad de instrumentos que muchas veces están instalados o que se instalan en minería, que al ser redes extensas y al estar lejos, que también nos pasa por ejemplo en la misma casa, son instrumentos que para poder ver qué es lo que están midiendo, muchas veces uno requería hace un tiempo atrás ir a verlos. Por estar ahí presencialmente, digamos. Un caudalímetro o un medidor de nivel. Hace años atrás lo que requería es que alguien fuera, lo mirara y tomara nota. Con el papel y el lápiz. Después pasamos al Excel. Entonces uno podía descargar esos datos en Excel. Lo que hace Internet de las cosas es que eso puede ser capturado en línea. Es decir, ya no tengo que ir a ver el instrumento, sino que lo puedo capturar en línea. Ahora, esa captura en línea requiere una técnica y esa es el Internet de las cosas. O sea, hay una técnica de telecomunicaciones, en términos muy didácticos, que permite que ese instrumento que puede estar localizado en zonas, reitero, sin electricidad y sin internet, pueda a través de satélites y paneles solares tener una instrumentación que le permite capturar esa información y llevarla a la nube. Eso es parte de lo que WI hace. Una vez que está esa información en la nube, que muchas veces fruta, de repente viene un dato que son unos y ceros, transforma esa data en información que es visualizada en forma amigable. Entonces tenemos una plataforma en la cual el usuario, cualquier operador o gerente de mina, puede ver esa información ya depurada en el computador, en un tablet o en un teléfono inteligente. En tiempo casi real. En tiempo casi real y sobre todo lo que permite eso es que, uno, yo puedo tomar decisiones más rápidas porque tengo la información en línea, claro, pero por otro lado se pueden introducir también procesos de control, ya sea control remoto, es decir, yo miro la información, me doy cuenta que algo está anómalo, una visión experta, y decido accionar algo, por ejemplo, parar una válvula, y se puede hacer desde el aparato. Desde tu tablet, puedes parar ese proceso. Exactamente. O, más evolucionado, uno puede agregarle inteligencia al sistema para que en forma autónoma el sistema pueda tomar decisiones de control. Es decir, cuando dos o tres más variables se comportan de un modo anómalo, el sistema entiende que ese comportamiento no se debe dar y por tanto acciona algo, que puede ser, como te digo, detener una válvula o accionar el stop del llenado de un estanque o diferentes situaciones que se pueden dar según la instrumentación que es disponible para el control de esos procesos. Qué interesante. Ahora, esto que tú me estás nombrando, que me estás contando, tiene que ver, y ahí está operando, yo diría que al 100% la inteligencia artificial, digamos.
Claro, hay muchos conceptos más... La inteligencia artificial, mucho se vincula con procesos como más avanzados de lo que la gente conoce como el chat GPT, Exacto. en donde uno pregunta y algo le responda. Pero hay un concepto más general como de analítica avanzada, en donde mucha información es procesada, el sistema la analiza y compara, se pueden también entender comportamientos, y a partir de eso uno puede diseñar modelos, por ejemplo, neuronales para tomar decisiones, en donde el sistema aprende y toma una decisión en base a la experiencia adquirida. Ejemplo muy práctico y sencillo, pero nosotros también trabajamos mucho con proyectos sociales, por ejemplo los APR, que son el agua potable rural, que también se da mucho con la minería, porque el agua es un concepto muy integral, en donde la minería también está relacionada con la comunidad en el consumo de agua. Y en una APR, por ejemplo, también nosotros hemos instalado instrumentación para monitorear y accionar información del agua para poder aportar en la disponibilidad de agua en la comunidad. Entonces ocurre, por ejemplo, que un sector de casa puede despertar en la mañana y quedarse sin agua. Entonces la reacción número uno es: alguien me está robando el agua. Robando el agua. Lo que ocurre muchas veces es que para poder tener agua se captura de un pozo, se almacena en un estanque y después se distribuye. Exacto. Durante la noche, mientras todos dormimos, lo que puede ocurrir es que el llenado del estanque se produjo, pero un poquito más abajo se rompió la cañería. Y eso comienza a provocar consumo. El agua se está perdiendo, todo el mundo duerme, se despierta y lo que la gente ve es: no hay agua en el estanque, alguien se llevó el agua. Lo que ocurre es que se produjo una rotura. Como nadie está atento 24/7 y no tiene la capacidad humana, el sistema sí podría estar atento. Y cuando el sistema aprende, dice: yo me doy cuenta ya siempre que durante los últimos 6 meses el consumo de agua a la noche consume un 90% menos que en el día. Por tanto, si durante la noche aparece un consumo anómalo, es decir, algo que está superando el 10% de consumo, el sistema automáticamente puede decir: esto es anómalo, esto no corresponde a la realidad de los últimos 6 meses y por tanto yo tengo que cerrar la válvula, sin que nadie esté monitoreando en ese momento la información. Interesantísimo, y aparte que ahí hay todo un tema y con social. eso tú lo que haces es evitar la pérdida de esa agua, pero por otro lado también aumenta la disponibilidad de agua para la comunidad en temas tan sensibles como por ejemplo el consumo humano o el riego para la vida. Entonces esas cosas se pueden hacer a través de los sistemas de inteligencia, y ahí es donde se ocupa inteligencia artificial o analítica avanzada. Y ahí también, claro, y ahí también hay un tema social de relacionarse con la comunidad, perdón. Entonces, doble mérito, digamos. Sí. Jorge, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y vamos a seguir conversando. Nos quedan hartas preguntas y harto que conversar, así que permíteme unos segundos y ya volvemos con más Minería Responsable. Nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación, juntos construyendo la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Amigos, seguimos entonces haciendo Minería Responsable desde acá, desde los estudios de Agricultura Televisión. Contarte que estamos con don Jorge Poblete, quien es CEO de Witex. Jorge, está interesante la conversación. Estábamos hablando recién de las comunidades, de cómo Witex también está impactando en las comunidades. Ahora, respecto de lo consciente que puede estar la humanidad por este tema que hoy día es un tema, yo diría que mundial, que es la sequía que estamos viviendo. Tú personalmente que estás acá, ¿cómo te diste cuenta de esto? ¿En dónde lo percibes? Mira, es una historia larga, pero en general quienes de alguna manera tienen una preocupación por lo social, que en mi caso viene de larga data, preocupado por varios temas en Chile. Yo creo que ha habido un movimiento importante en Chile y en el mundo vinculado con entender que los negocios tenemos que hacerlo de otra manera. En Chile eso se conoce como empresas B. Las empresas B es todo un movimiento de generación de negocios en donde muchos nos hemos cuestionado de decir, ¿sabes qué? No se puede seguir haciendo negocios de la forma tradicional si es que no también internalizamos los impactos que se generan. Podría decir que hay una mirada desde la sustentabilidad. Exactamente. Desde el respeto al medio ambiente. Que partió como
hace muchos años como responsabilidad social empresarial. Exacto. Y que se fue trasladando una mirada más integradora en donde ya se habla del negocio sustentable, que es decir, cómo genera un modelo que en sí mismo incorpore de alguna manera esas externalidades que nadie ha querido tomar en cuenta, pero que estén dentro de los modelos de negocio. Y cuando uno hace eso, se da cuenta que efectivamente hay muchos impactos que hoy día vive, porque uno se empieza a preguntar, bueno, ¿cuáles son los impactos que genera un negocio? Y ahí uno se da cuenta de temas como, por ejemplo, la contaminación, el ruido y el agua. Y estos impactos se han visto con fuerza en Chile principalmente, porque ya llevamos más de 13 años con escasez hídrica. Fue parte de lo que inspiró también en el surgimiento de Witex y otras empresas más y otras startups. Y uno comienza a vivirlo en cosas tan cotidianas, nosotros recordarán, pero nosotros hace un tiempo atrás, muchos años atrás, vivimos racionamientos hídricos. Claro, ¿Te acuerdas, no? Cuando había sequías grandes y se reducían los embalses, cuando desde niño ya uno comienza, yo ese tiempo que era más niño, uno comienza a darse cuenta de que, bueno, algo ocurre con el agua que tenemos que llegar a racional. ¿Se acuerdan ustedes que hubo un tiempo que la televisión se cortaba en cierto horario? Sí, claro, uno dice, perfecto. Esto provoca impacto grande, ¿eh? Entonces, si uno lo mira en el tiempo, uno dice efectivamente que está ocurriendo algo con el agua. Hay gente que está dedicada a los temas de contaminación, gente dedicada a los temas de ruido, gente dedicada también a las cadenas de abastecimiento. Y nosotros, nuestra preocupación surgió por el tema del agua. Y a mí me interpeló mucho ese tema. Es cómo vamos... De hecho, hay mucha literatura que ha hablado hace muchos años atrás que eventualmente una guerra mundial podría darse en el futuro por el tema del agua. Claro. Entonces, hay mucha entre ciencia ficción, entre realidad, entre impacto climático, real. Pero la realidad es que... Pero la realidad es que hemos vivido una recesión hídrica. Hoy día Chile, por ejemplo, más del 42,5% de las comunas en Chile tienen decretos de escasez hídrica. Son comunas restringidas hídricamente. En el mundo, la necesidad de agua también se ha visto claramente en el fondo, y hoy día existen estudios de la ONU que han mostrado que más de 2 millones de personas viven en zonas donde hay restricciones de agua. Bueno, y la minería en el norte es un tema y efectivamente, que siempre se le carga un poco la minería, digamos. Y generan impacto. Los informes de Cochilco, por ejemplo, que ya han levantado más información estructurada, han mostrado que el agua está intrínsecamente ligada a la minería y provoca riesgos reales. Riesgos, por ejemplo, financieros, riesgos comunitarios, riesgos sociales, riesgos de imagen. Por ejemplo, el año 2021 y 2022... Antofagasta Minerals públicamente anunció una reducción de su producción producto de la escasez hídrica que estaba dando en Pelambres. Desde el punto de vista social, por ejemplo, también ha sido público que el año 2019 se produjeron algunas tomas de pozo porque la gente decía, ante la escasez hídrica, bueno, alguien tiene que ser responsable de esto y el responsable es la mina que está ahí al lado y por lo tanto me tomo el pozo para evitar que la mina siga produciendo. Calama estuvo bien afectado también por eso. De hecho, la minería, si bien... solamente tiene más o menos en el país el 4% de los derechos consultivos de agua, comparado con otras industrias como la agricultura, por ejemplo, que tiene más del 70% de los derechos consultivos. Sí se da que en las zonas de escasez hídrica, por ejemplo Tarapacá y Antofagasta, la minería concentra más del 50% de los derechos consultivos de esas zonas. Por tanto, efectivamente lo que ocurre es que el agua es una temática tan relevante que termina teniendo un impacto real en el negocio. Entonces hay dos alternativas. O el negocio sigue mirando para el lado, o el negocio aporta una solución. Y ese es un negocio sustentable. Y eso es lo que hizo Witex, ¿no? Lo que ha hecho Witex es colaborar con todos estos actores para decir, bueno, nosotros también podemos agregar valor y podemos entregar herramientas que, siendo que la minería su negocio es producir cobre, pero si no se hace cargo de un tema tan relevante como el agua, entonces puede quedar afectado la razón misma de hacer negocio. La minería ha avanzado mucho. Como te decía, desde los últimos 10 años... la minería, por ejemplo, ya está 74% de agua reusada, reciclada o reutilizada. No es algo que partió ayer. En los últimos 10 años el porcentaje de agua reutilizada ha estado sobre el 70%. La capacidad de la industria minera, por ejemplo, de adecuarse a esta escasez hídrica y buscar fuentes alternativas como el agua desalada, tampoco partió ayer. Es un esfuerzo que ya lleva más de 10 años, que tiene hoy día Chile, número 1 en Latinoamérica, con más de 20 plantas desaladoras instaladas en todo Chile, aportando más de 8.000 litros por segundo de agua, y que tienen en carpeta 24 proyectos más, que eventualmente podrían aportar de aquí a 10 años más 26.000 litros más por segundo de agua. Mira, esos datos, Jorge, son súper importantes y muchas veces la gente en la casa no tiene idea. Yo de esto me enteré hace unos meses atrás, precisamente acá en el programa. Por ejemplo, Antofagasta, casi el 70% del agua de casas de Antofagasta es agua desalinizada. Exactamente. Y de hace 10 ni 20 años, hace más de 30 años.
que están con este tema de la desalinización. Exactamente, y ha sido un proceso que tiene a Chile en la vanguardia, como te digo, número 1 a nivel latinoamericano, pero nosotros en WITEX, bueno, como toda startup que quiere también crecer en el mundo, hemos mirado también mercados internacionales. En cuanto, como estamos presentes en el mundo de la energía y la minería, hemos dicho, bueno, ¿en qué otros mercados esas dos industrias son realmente importantes? Y obviamente surgen nombres como Perú, Australia y Canadá. ¿Están incursionando ya en estos mercados ustedes? De hecho, tuvimos hace unos meses atrás nuestra segunda incursión en Australia. Fuimos una misión minera junto con Auscham y Andes Metz. Y hace unas 3 semanas atrás estuvimos en Perú a puertas de eventualmente cerrar una primera propuesta en el mercado peruano. Y lo que uno ve es que estas realidades que uno ve en Chile, son totalmente extrapolables a los mercados internacionales. O sea, Perú y Australia viven exactamente los mismos desafíos mineros y energéticos, con el razonamiento con las comunidades, con el tema de la escasez hídrica, en algunos casos con abundancia hídrica, donde también hay que cuidar muy bien que el agua no entre en contacto con ciertas operaciones, y en donde la incorporación de tecnología también es una alternativa de solución deseable. Y ahí estamos buscando alternativas en el fondo de penetrar esos mercados. Pero lo que quería comentar también es que cuando uno mira Chile desde fuera, también se da cuenta del progreso y el avance de Chile en estas materias. Cuando uno va a Australia, que uno pensaría es un mercado... Ahí tiene una visión, ¿no? Exactamente. ¿Dónde estás parado tú, digamos? Exactamente, desde el punto de vista de prácticas de trabajo, incorporación de tecnología, seguridad, que es un valor muy importante, y también proyectos tan relevantes como, por ejemplo, la desalación de agua, tienen a Chile hoy día en la vanguardia. Y para qué hablar de energías nuevas y que muy vinculadas con la descarbonización, el cobre y el litio, estamos a la vanguardia mundial con las oportunidades. De hecho, probablemente un poquito más atrás nos sigue Australia y Perú, pero también, por ejemplo, con el hidrógeno verde. Las oportunidades que Chile tiene en hidrógeno verde son tremendas. Probablemente hay un primer avance que hacer a través de los biocombustibles, razón por la cual nosotros estamos tan interesados colaborando con la industria de la energía, que está buscando alternativas de biocombustible. Ahí también WITEC va a tener un papel relevante. Esperamos que tenga un papel relevante, porque son negocios apasionantes, porque de alguna manera son la oportunidad de contribuir técnicamente a una solución, con una solución real a un problema crucial para la humanidad. Jorge, y eso es lo que más nos gusta a nosotros. Se nos ha ido realmente, te lo digo sinceramente, volando el programa. Hay mucho todavía que conversar, pero... ¿Me vas a tener que invitar de nuevo? No, pero por supuesto, esta es tu casa y obviamente quedas invitado. Pero no quisiera irme sin preguntarte respecto de ¿a quiénes entrega soluciones WITEC hoy en día? Bueno, como hemos comentado harto de energía y minería, así que nosotros trabajamos mucho con esas dos industrias. Particularmente hoy día hemos trabajado mucho con Anglo American, por ejemplo, un actor muy relevante que ha sido nuestro aliado, y estamos muy contentos de trabajar con Anglo American, porque hemos trabajado tanto desde el punto de vista del proceso minero, pero también fuertemente con su involucramiento con la comunidad. Eso es súper importante, sí. Súper importante. Y han hecho un trabajo enorme Anglo American, porque ustedes, saben que tiene a Chile en la vanguardia de proyectos mineros con el proyecto de los bronces integrados, y ese avance yo creo que también se da producto de que hay una compañía minera responsable que ha hecho un trabajo sostenido por años, porque nosotros hemos sido testigos presenciales de eso. Hemos visto cómo hemos estado trabajando con Anglo en el cuidado tanto del agua en la operación como también en relación con la comunidad. También hemos trabajado proyectos con Pan American Silver desde el punto de vista minero. También hemos hecho algunos proyectos de energéticos y agua con Minera Saldívar, también a través de otro aliado nuestro como es Gasco, porque también estamos en la energía. Entonces en la energía también trabajamos con Gasco, Lipigas, que son también aliados nuestros, que hemos estado trabajando con ellos por muchos años, en también eficientar procesos tan relevantes como el uso del gas natural en procesos energéticos. Don Jorge Poblete, CEO de WITEX. Estamos contentísimos. Lamentamos que el tiempo ha sido corto, pero así como te lo comentaba recién, estás cordialmente invitado. Ese sillón es tuyo acá en Minería Responsable, porque nos quedan muchos temas por desarrollar. Realmente hay harto más que desarrollar, así que te insisto, estás cordialmente invitado para que sigamos desarrollando un poquito más qué es lo que está haciendo WITEX en esta Minería Responsable. Jorge, ha sido muy amable, gracias por venir. Muchas gracias, Claudio, por la invitación nuevamente. Me tomo las palabras, así que cuando quieran invitarme, yo feliz de venir a hablar. Creo que hay un tema muy apasionante acá, porque sobre todo tiene a Chile como en la vanguardia y muy expectante de cómo colabora Chile en algo tan relevante como permitir a las nuevas generaciones también tener una vida digna en este mundo, y creo que Chile tiene una alternativa de ser un actor relevante en esta materia. Don Jorge, muchas gracias. Amigos,
desde acá, desde los estudios de Agricultura Televisión, eso ha sido todo. Esto fue Minería Responsable.